no porque sean curiosas, que también, pero les gusta preguntar porque les gusta saber un poco qué pasa y por qué pasa. Nada más, yo ahora os paso con ellos, solamente deciros que el primer libro, Gente que Cuenta, me costó un poco que Anachu aceptara mi propuesta tomándola totalmente por asalto, porque yo creo que pensaba, pero esta señora, o sea, ¿quién es? ¿Y por qué me pide esto, no? No sé muy bien cómo la logré convencer, que lo cual fue una enorme suerte para mí. Y de ahí está Más Gente que Cuenta, porque el número de personas, de gente que hace cosas que muchas veces desconocemos, porque parte del interés de estos libros es que algunos personajes son muy conocidos, pero otros no tanto, y sin embargo hacen cosas importantísimas, cosas que realmente cambian nuestra vida y nuestro entorno. Y de aquí este libro. A mí también me ha gustado asomarme a sus preguntas incisivas, pero nunca protagonistas, y a las respuestas de sus personajes que no me han dejado de sorprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Yo quería contaros cómo llegué a Anachu. Yo fui a verte a la presentación de Cherf y luego, gracias a Eva, que nos ha recopilado... Es un libro, no es la serie, ¿no? Entonces, gracias a Eva, que consiguió este primer volumen, ¿no? Donde se reúnen pues las mejores entrevistas de Anachu en El País Semanal, donde lleva escribiendo desde el año 94. Recuerdo cuando te invité al podcast que mucha gente me decía: bueno, Anachu puede imponer un poco, pero tú tranquila, tú confía y ya verás. Y es curiosísimo porque desde el primer momento que la escribí, que nos intercambiamos varios emails, yo no he recibido más cariño, más entusiasmo, más amor por nadie. Y fue otra cosa que invadió mi estudio cuando entraste por la puerta. Así que para mí fue como un match. Y además luego tenía como, o sea, yo lo recuerdo como un poco la aprendiz con la maestra. O sea, yo sentía que era mi tarde para preguntarle pues todas las preguntas que yo le haría a alguien a quien admiro y que me parece que es la reina de la entrevista. Gracias a Eva y gracias a ti ha habido además un segundo volumen, y para mí es un honor estar aquí contigo hoy, y con Xavi, que también tenía muchas ganas de conocerle porque Anachu me ha hablado siempre de ti. Y yo quería preguntarte lo primero, Anachu, ¿para qué haces entrevistas? Bueno, buenas tardes, te contesto. Pero primero, muchísimas gracias por estar aquí, es espectacular. En el libro veréis que está la entrevista y luego está la coda que explica no exactamente la verdad, pero sí esta cosa que tiene nuestro periódico, El País, de lo que las dificultades del periodista para acceder a la información no forman parte de la información. Bueno, pues eso, ¿no? Y que es tan importante y que, yo qué sé, los periodistas o los entrevistadores de otros lugares, por ejemplo norteamericanos, los del Paris Review y tal, pueden perfectamente hablar de las dificultades que han tenido, de cómo han cogido o alquilado el coche, tienen 2 o 3 días para hacer la entrevista, en fin, cambia un poquito la cosa, ¿no? Entonces me parecía importante explicar como esa otra verdad, ¿no? Digamos la cocina. Y lo digo, lo de la coda, porque aquí mismo ahora hay bastantes personas que aparecen en las codas, ¿no? Por A o por B, porque al final la coda es tu realidad, ¿no? Y al final es lo que va dibujando incluso la manera en la que preguntas, ¿no? Entonces quiero agradecer, por supuesto, a Eva haber confiado en mí, haber aguantado mi tozudez de no publicar algo que ya está en las redes. Creo que las redes son una cosa y un libro es otra cosa, y aprendí mucho con el otro libro. Juntarlo pues te da otra lectura, casi un poco incluso egocéntricamente, de ti misma, de ver pues lo que te importa, lo que no sé. Quiero agradecer a Lola también, que nos acoja aquí de nuevo otra vez. Quiero agradecer a Xavi, que es uno de mis idolatrados del periódico. No nos conocemos mucho, pero yo creo que tú ya sospechas, ¿no?, que te admiro. Creo. Intento no demostrar demasiados afectos. En la vida los demuestro, pero en el trabajo pues esta cosa, ¿no?, de intentar cortarte un poco, porque más que nada porque estoy en el sitio donde te tienes que cortar, ¿no? Y con Valeria Coco, que tiene este juego de ser 2 personas a la vez públicamente,
Sí que me pasó que, es verdad, hicimos un match. Así de entrada. Sí, fue mutuo. Bueno, ya te has dado cuenta, ¿no? ¿O crees que soy una pelota? Un match siempre es mutuo. Sí. Entonces, ¿por qué hago entrevistas? ¿Para qué? Es que es lo que he querido hacer siempre. Ya te lo contesté. Es lo que yo de jovencita, lo que quería hacer eran las entrevistas del País Semanal. Pensaba que quería ser escritora, pero si era periodista quería hacer esas entrevistas. ¿Y por qué? Porque en la mejor versión explicaban la vida de una persona. Y a mí me interesaban mucho las biografías, ¿sabes? Esto, cuando la gente dice, me interesa leer porque te abre puertas, te traslada a otras dudas, te hace dudar, te hace... A mí me parecía que conocer la vida de las otras personas me daría pistas de todo lo que se puede hacer en la vida, ¿no? Y bueno, lo intenté muchas veces y de muchas maneras, y estuve mucho tiempo entrevistando a arquitectos, luego urbanistas, luego hasta que, bueno, pues tuve una jefa que dijo, oye, ¿por qué no haces entrevistas a gente que no sean arquitectos y tal? Y ya, ha llegado el momento a lo mejor. Y para eso, o sea, he hecho para otros medios, yo trabajé para La Vanguardia, por ejemplo, entrevisté a Paul Auster. Estaba tan nerviosa que me olvidé la grabadora y tuve que coger un taxi para comprar otra grabadora. Total, que me salió el pastel más caro de lo que me pagaron, porque es otro clásico del periodismo, ¿no? O sea, para eso. Oye, ¿y una buena entrevista se hace o te la dan? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, creo. Y por cierto, bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí, porque, bueno... No sé, da mucha ilusión. Las dos cosas, ¿no? Se hace y te la dan. Yo creo que la entrevista segunda de este libro, que es seguramente mi favorita de este libro. Sí, y la favorita de este señor. La única vez que este señor me escribió tuve que intervenir. Algún comentario mínimo sobre... Porque el periódico es así como que todo es normal. O sea, ya puedes haber conseguido que diga... lo que diga el entrevistado, todo es normal, todo parece como si allí no pasa nunca nada. Es lo mínimo que tienes que hacer. Claro, pero porque están siempre apagando fuegos, o sea, tienen montones de muertos, guerras, tal. Lo último que les hace falta es un periodista vanidoso que necesita que le expliquen cosas, ¿no? Entonces este señor, cuando entrevisté a este hombre, que es un escritor mexicano, Julian Herbert, me escribió y me dijo, por cosas como esta merece la pena nuestro oficio de mierda o algo así, dijiste, porque no seas tú, sino... No lo voy a negar, pero sí, es probable que sí. Y a continuación puso, en serio. Y ya está. Sí, no, a ver, yo cuando llegué al País Semanal, claro, empecé a verlo otra vez, porque hacía tiempo que no lo leía tanto, que estaba yo en otras andangas de la vida, y me fijé en las entrevistas, y entonces fui a la jefa y le pregunté, oye, ¿esta entrevista qué lo hace? Y me dijo, no, lo hace Nacho. Y bueno, básicamente, porque en aquel momento, bueno, se abre un poco el scope y hay otra gente, pero en esencia era Nacho la persona que hacía como un 50, 60, 70, 80% de las entrevistas. Yo me dio una gran alegría porque era Nacho, porque significa que lo tenía que hacerlas yo también. Entonces, me sentó muy bien y... porque es una cosa que no... O sea, el periodismo, Dios te lleva por ciertos caminos y a mí no me lleva por este, y a ti obviamente sí. Entonces, bueno, pues me alegré muchísimo. Y luego, pues sí que es verdad que a mí leyendo el libro me pasa que, claro, me acuerdo de historias de cuando llegó esa entrevista. Me acuerdo de la historia cuando subimos a la web esa entrevista. Me acuerdo de la historia, por ejemplo, con Ale Leibovitz, que tuvimos una batalla campal porque titular poníamos, y a mí no sé si yo había bebido demasiado en la comida o lo que fuera, pero a mí me dio porque teníamos que poner el titular de que le había leído Alicia al País de las Maravillas en voz alta a Susan Sontag, y me puse muy perraco con eso hasta que ya me sacaron de redacción y pusieron otro, ¿sabes? Pero yo que me acuerdo que aquella tarde, especialmente viernes, en que no sé por qué, pues me dio por eso. Y lo de Julian Herbert, que también era una cosa que muchas veces tú ves un personaje, pero tu editor no termina de verlo, porque tampoco tiene por qué verlo, porque todos no conocemos todo, todos no sabemos el alcance de las cosas, y tampoco todos sabemos calibrar hasta dónde podemos estrujar a alguien para que nos dé algo.
Pero bueno, tú y yo lo teníamos claro en aquel momento. Entonces, bueno, a fuerza de ser extremadamente pesados, que es una forma de conseguir las cosas como otra, pues conseguimos eso y salió muy bien. Y luego, yo recuerdo, por ejemplo, claro, es que leyendo el libro, claro, es que a mí tiene un rollo prustiano este libro bastante heavy. Tienes otra visión. Claro, yo tengo una visión un poco desde fuera. No desde dentro. Claro, Desde fuera y dentro. es un fuera adentro, sí. Sí, es como si estuviera orbitando la estrella de la muerte alrededor, ¿sabes? Pero bueno. Y todo esto yo no lo sé. Claro, no, ni lo vas a saber, claro. Entonces, el asunto es Václav Smil. Que era Václav Smil, un señor que apareció de la nada. Este me la colocas. Esta te la coloqué yo. Te la coloqué yo ahí bien, ¿sabes? Porque era un especial de algo. Había aparecido este señor que era energía, ¿sabías? No, tengo que decir, mira, iba a México a dar una... el libro, ¿eh? Sí, para eso están las cosas, para explicar esta verdad. Yo iba a México a dar una conferencia invitada por una revista de arquitectura de allí, porque el periódico ya no tiene dinero para según qué cosas. Aprovecho y meto 2 entrevistas. Lo sabes, Sheila, cuando vamos a sitios, y digo, oye, un poco antes, aprovecho y hago una entrevista, lo que sea. Hago las 2 entrevistas. Y entonces este señor me llama y me dice, oye, ¿tú podrías entrevistar a este? Es un sabio, ¿eh? Y digo, a ver un momento, miro y digo, 900 páginas, 600 páginas. Y dice, eso te lo lees tú en el avión. Sobre energías. A ver, había prisa. Este es el ambiente. Pero luego también te di a Maggie. Pero es un personaje, yo es posiblemente uno de Es los que más fabuloso. he aprendido, ¿eh? Pero si además fue un hit en redes. Las cosas que dice este señor. Sí, es un sabio. Es un amigo. La cosa es encontrar las horas, pero no te lo amigo. Pero es un vuelo largo. Que tengo que dedicar, tenés que usar el micro. Pero fueron como 200.000 visitas en la web. Te digo en serio que fueron unos hitazos que tuvimos. Y fueron todas las noches en México en la habitación del hotel leyendo. De eso quería preguntarte también un poco. ¿Hasta qué punto uno utiliza todo esto para aprender cosas del mundo? ¿Sabes decir? De alguna manera eso te viene sobrevenido, porque básicamente llega un punto en tu carrera en que tú puedes hacer una entrevista con cualquiera con las herramientas que llevas. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Sabes? O sea, tú ahora viene, que es verdad. Entonces, o sea, tener el input de querer aprender, querer explicar algo, pero es una forma de explicar el mundo como otra. Es diferente, pues es un diálogo, pero al final es una forma de explicar el mundo. Especialmente esas entrevistas que no son, no sé. ¿Sabes? Entonces... Sí, a ver, yo digo, las entrevistas a veces te las piden caso, clarísimo, ¿no? Y de repente luego están... Intento obsesionarme poco, soy muy obsesiva, pero intento insistir poco en el periódico, en otros ámbitos, mis hijos, mis amigos lo saben, pero en el periódico tienes que jugar muy bien tus cartas. Entonces, si te conviertes en una pesada, la has liado. No puede ser. Tienes que entregar siempre a tiempo, no puedes ser pesada. Pero hay cosas que quiero. Y entonces... Recuerdo, en este libro está Gérard Gagous, que es un pintor que yo me fui a París, esta vez el país sí que he pagado el viaje, a hacer una entrevista a un, ¿cómo lo definiría? Un hombre que escribe sobre naturaleza, ¿vale? Marco Martella, que también está. Y entonces, como tenía un poquito de tiempo libre, que tampoco es muy habitual, fui al Pompidou y me veo esta exposición y me quedo como temblando, porque era un señor que pintaba gente con los ojos salidos, o sea, un pintor que es de la figuración de los 80. Entonces me trastocó completamente. Empecé a enviar fotos a la gente con la que tengo este tipo de diálogo y vi que estaba su autobiografía y era chiquitita. Me la compré, me la leí por la noche, hice un viaje brutal porque este señor estuvo en un psiquiátrico más de 10 años. Yo pensaba, la mujer, los hijos, o sea... Si todos damos problemas y aparte era de un lúcido, de las personas más sabias que he leído en mi vida. Entonces volví y empecé a insistirle a la jefa, a Belinda, entrevista. Entonces ella, no, espera. Bueno, ya le escribí el domingo, que no lo suelo hacer, pero bueno. Sí, porque lo tenía que ver, que presentaba el libro y pensaba, así lo pillo y se lo digo y ya lo ato y estas cosas que tenemos los periodistas. Y al final, entonces ella empezaba, no, mira, tú tienes que hacer en el estudio de... ¿Qué significa? Ir al estudio, hacer unas fotos. Digo, no, es que esto no va de pintura. Esto no puede ser. Esto le tengo que preguntar y tiene que contestar. Y al final, después de mucho, dijo, venga, va, vete para allá y hazla. Y aquí está. Oye, Nacho, dices que el periodismo es una escuela de romper prejuicios. ¿Cuál es el último que has roto? El último.
El gran prejuicio. A ver, yo tengo montones de prejuicios, ¿eh? Sí. El último... no sé, o sea, la última cosa que he aprendido, que supongo que parte de un prejuicio, sí lo he aprendido, pero lo he aprendido así como a fuego, que ahora soy... Es que soy como una conversa en estas cosas, ¿no? De los prejuicios, porque luego ya me empeño en que todo el mundo lo vea, ¿no? Es esta cosa de la convivencia de contrarios. Este gran timo que tenemos que las cosas son puras o impuras, ¿no? Las cosas son siempre, absolutamente y por suerte impuras, ¿no? Ni blancas ni negras. Esta dicotomía que no explica nada y que en cambio, y por eso somos tantos, y por eso tenemos tantos lados, y por eso, pues tú ya lo entendiste rápido, porque tienes 2 nombres, ¿no? Pero los demás, pues, no sé, ¿este qué es? ¿Idiota o listo? Pues mira, yo a veces soy profundamente imbécil, que no veo lo que está delante, y a veces tengo como una cosa de ver algo. Entonces, como tenemos esa dualidad, es absurdo intentar definirlo con un solo adjetivo. Y por otro lado, el periodismo exige esto. Exige enviar un mensaje claro para comunicarte con claridad. Porque como empecemos a decir que todo es ni blanco ni negro, ni chicha ni limonada, pues al final que llega, ¿no? De hecho, dices que cuando estás más contradictoria es cuando te sientes más fuerte, que esto lo dices en una de las codas. Y luego, por otro lado, algo que he visto diferente al primer volumen, vamos a decir, en Más gente que cuenta, es que casi siento que hay como cierta oda a la fragilidad y a la vulnerabilidad. ¿Qué te ha enseñado el contacto con la vulnerabilidad? Pues se puede llamar madurez, que no creo. Yo me di cuenta en tu podcast cuando me... Es que aquí, o sea, nosotros nos conocemos porque me hizo una entrevista súper larga, ¿no? Y para un periodista que te entrevisten es una rareza como una casa, porque te sientes como un súper impostor, qué estoy contando, qué digo, ¿no? Y entonces ella siempre tenía una pregunta tipo. Es interesante porque la vas pensando antes. Y pedía, ahora ya no, ya he visto que lo has cambiado. Es que la traíais muy preparada. Hombre, claro, es que a ver, si siempre es la misma, tú también. La cosa es que pedía que te definieras en 3 palabras. Entonces la gente, claro, empezaba curiosa, sensible, sobre todo sensible, y entonces humana, no, a ver, los más listos decían defectos, porque ya lo ves, ¿no? Y entonces yo pensé, a ver, es que esto no, porque entonces empecé a hacer grupos y tal, y al final me di cuenta de que lo que era, yo soy una falsa madura, fui una niña seria, estudiosa y madura, porque mis hermanos eran muy desastrosos, ¿no? En otras cosas eran maravillosos, porque tienen notas y cosas de comportamiento, ¿sabes? Y entonces es como, la segunda sí que es madura, la segunda responsable, entonces me cargaban con el dinero cuando nos íbamos a Inglaterra, yo soy la segunda, ¿no? Y claro, aquello era, y entonces me di cuenta que nunca había madurado porque no me habían dejado espacio, yo solo era como una así temerosa, pero no madura. Entonces, esta inmadurez, ¿no? No sé si te he contestado. Siento que hay más contacto con la vulnerabilidad y con la fragilidad. Sí, vale, vuelve. Último libro, y me parece que es algo precioso. O sea, no es así. Sí, pero es mucho, mira, en el anterior prólogo, Muñoz Molina dijo una cosa que nos llamó la atención, ¿no? A Eva y a mí, y dijo que luego leí, por ejemplo, que lo había dicho de otras entrevistadoras, y es el retrato que hace de hecho, una entrevistada me lo dijo casi como, un poco como insulto, ¿no? Como, es que tú en realidad te estás entrevistando siempre. Bueno, sí. Si es así, ¿qué quiere decir esto, no? Pensé. Y entonces Muñoz Molina decía esto, ¿no? Que afloras en el tipo de gente que eliges o que propones, en el tipo de preguntas que haces. Y sí que me daba cuenta de que este sueño que yo tenía de hacer estas entrevistas, hecho con 20 años, no hubiera hecho estas entrevistas. Pues por todo, porque no había tenido hijos, no había tenido que hacer convivir el trabajo con la maternidad, no se habían muerto mi padre, mi madre, no había tenido cáncer, no había tenido pues una depresión, no me habían abandonado, no había abandonado yo. Y al final todo esto pues te da una especie de, vamos a llamarlo humus, por llamarlo algo, que a mí es lo que me acerca te hace sentir, por supuesto cada uno los dramas y sus problemas los vive de una manera, ¿no? Pero te hace entrar en mundos que a lo mejor no pensabas que te iban a tocar a ti en la vida, ¿no? Entonces
esta vez yo siempre he tenido la duda, lo que decíamos antes, ¿no?, de explicar la circunstancia del entrevistador, y nosotros en nuestro periódico, en El País, no se hace porque por libro de estilo, pero en otros medios, mundo anglosajón y etcétera, se hace como parte de la información, ¿no?, como parte de la verdad mayor. Entonces yo siempre pensaba que estaba en deuda con el entrevistado para empezar, porque ¿qué es esto? Yo pregunto lo que me da la gana y yo aquí, ¿no? Tampoco es que importe mi vida, pero entiéndeme. Y entonces pensaba que a lo mejor sería interesante para el lector tener esa otra cara del asunto. Y entonces la introducción de este año, de este libro, perdón, es sobre eso, sobre desde dónde estoy. Que genera muchas dudas, porque es como ego trip, no sabes si es demasiada falsa, no sé, es que no sabes dónde estás. No, a mí una cosa de las que me fascinan del libro y que me fascinan trabajando semana... No, abajo. Abajo. Eva. Abajo. Ahí. Perdón que se de detrás. Pues no. Arriba, abajo. Cerca, lejos, sí. Sí, no, a ver. Casi no se nota que hay imbéciles en este libro. ¿Sabes? O sea, tú lees las entrevistas, no, o sea, uno hay, seguro, sí, que hay, sí. Pero quiero decir que ¿hay alguna vocación por no...? Ah, no, que aquí no hay imbéciles. Bueno, también pueden hablar eso, ¿eh? No. ¿Sí? Puede haber gente un poco borde. Porque, a ver, un imbécil el lector no se lo merece. Un borde te lo tienes que tragar. A ver, no, seguro. Yo conseguí publicar mi primera entrevista por un periodista borde. Porque dijo, pues yo no lo entrevisto. Y trabajaba para La Vanguardia. Y yo pensé, pues ahora verás. Entonces hice la entrevista y llamé a La Vanguardia y la llevé físicamente, en persona. No, me refería que son entrevistas muy de contenido, o sea, más allá de lo humano y tal, hay mucho contenido en estas entrevistas, hay mucha información, se desvelan muchas cosas, la persona habla de su negociado de una forma muy amplia y muy extensa y muy bien elaborada, aparte de que se pueda entrar en su persona y tal, pero quería saber sobre todo en qué momento uno sabe, cuando te das cuenta de que tienes enfrente a un imbécil. Es decir, que vas a tener que trabajar con ese imbécil durante 45 o 50 minutos más. Y que además a ese imbécil le vas a tener que exprimir para que te dé un titular. Porque si no vas a llegar yo y otro imbécil que estoy en redacción, ¿sabes? Te vamos a decir, ¿dónde está mi titular del imbécil? ¿Sabes? ¿Va en serio? No digo, insisto, a ver, con perdón, pero yo empecé en un mundo no fácil, que es el del diseño. No digo que sean imbéciles los diseñadores, ni mucho menos. Pero lo que quiero decir... No digo eso. Luego los arquitectos, que, imbéciles tampoco, pero bordes... Y gente que piensa que tiene un ideario y que quiere decirlo, pero que no se lo creen, y a la mínima que lo cuestionas tú es una payasa y lo que quieras, o no sabes nada. O esta frase... Es mucho más complejo que eso. Que tú intentas resumir porque es nuestro trabajo, ¿no? Intentar resumir para transmitir al lector, ¿no? Ahora, lo del País semanal para mí es un mundo bastante aparte. ¿Por qué? Porque son 2 horas de entrevista en general, salvo alguna excepción. Que aquí ¿sabes que es alguna? un lujo, Ahora mismo. No es un lujo, es un curro, guapo. No. El lujo lo tenéis vosotros. En el año 2024, tener 2 horas con cualquiera que no sea la portera de mi finca es un lujo. Claro, pero por eso hay que encontrar quien quiere hablar, quien tiene algo que contar y quien no está de promoción, que eso es una norma de la casa. Hay un elemento aquí de pausa y de pero no desarrollo. Es en plan, llega la gran entrevistadora, le damos 2 horas, no, es en plan, no, mira, es que yo necesito... Y entonces te vas ganando la confianza porque es que esta se lo lee, no me refiero a eso, me refiero a que hay como un trabajo casi de reeducación para volver a explicar que es necesario estar 2 horas para que salga esto bien, que es una cosa que se ha perdido. Pero eso sí. Por eso te digo bueno, claro que no. Vale. ¿Sabes? O sea, no son imbéciles porque lo ven. O sea, generalmente puede haber alguien, el que te dice 1 hora el otro día. Tú me la pasaste, Nati Peluso, ¿no? Sí. Entonces, 1 hora, le digo, bueno, vamos a ver, ¿qué se puede hacer? Pero entonces lo ven y entonces dicen, no. Ya. Más, o lo que sea. No tengo que intervenir, pero es que no lo puedo evitar. Cuando dices son una entrevista de 2 horas, de lo que yo he hablado con Anachu y de lo que he confirmado luego trabajando con ella, si son 2 horas de entrevista, posiblemente es que hay 40 horas previas
de lectura, de documentación o más, no sé, muchas horas. Entonces, a mí me da la sensación de que quien está recibiendo a alguien que se da cuenta, en general, la gran parte, porque los periodistas no les da la vida y no pueden ir a todo, se hacen muchas veces faenas de aliño. Yo creo que cuando tú recibes a alguien y te das cuenta de que ese alguien se ha tomado realmente mucho tiempo, no solo en leerte, sino además en intentar entenderte y en intentar buscar incluso aquello que no cuentas pero que sugieres. Yo creo que eso también al entrevistado le hace sentir bien, supongo. Pero es que hay entrevistados que no quieren ser entrevistados, aunque te han dicho que tienen 2 horas. Ese es el asunto. Ya, claro, ese es que el no asunto. les gusta y que han cedido por A por B. Que son los C, súper famosos y que porque al final firman no quieren, contratos. claro. Pero es que esto no es un libro de este tipo de No, entrevistas. pero incluso personas normales. O sea, hay gente que le cuesta un poco más y luego el hecho de que tú hayas estudiado mucho a alguien no garantiza que conectes con No, ese porque a ver, no se trata ¿sabes? de ir allí y contarle Claro, su vida, es que o sea, evidentemente ya no. sabes su Sí. vida, ¿no? Claro. Pero Entonces, a quiero ver, decir que hay un margen ahí. Pero pasa una cosa, o sea, tú, ¿cómo preparas las entrevistas? Por ejemplo, un escritor, te lo lees todo, intentas digerirlo, intentas sintetizar, sacar 4 cosas de cada uno, no todo lo que has anotado, te lees todas las entrevistas, te miras todos los vídeos que hay, a veces... Y luego te das cuenta de lo que le preguntan continuamente. Hay cosas que le preguntan, que contestan, alguien se ha inventado una entrevista o se ha inventado una respuesta y se perpetúa. Y entonces aquello no avanza y siempre está en las entrevistas, ¿sabes? Y entonces, de repente, yo qué sé, Mercedes Milá, que está aquí, siempre dice, ¿a quién me entrevistarías? Típica pregunta, ¿no? Al rey. ¿No? Pues entonces tú ya no vas y dices, ¿a quién entrevistarías? Tú dices, ¿qué le preguntarías al rey? O sea, das un pasitín más, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo que sé, Elvira Sastre, por ejemplo, nunca había contado, siempre hablaba de un amor en sus poemarios y en sus libros y tal. Es una mujer que de momento ha tenido solo relaciones lésbicas. Y entonces, claro, ¿quién era este amor? Ahí llevas un retillo, ¿no? Entonces, pues, de repente tú también te arriesgas, le dices tal y dices, ¿una actriz? Porque era muy joven. No, digo, ¿profesora? Dice, sí. O sea, ¿cuántas oportunidades tienes? ¿No? Algo así. No, sí, totalmente de acuerdo. Antes hablabais de imbéciles y como yo vengo siempre a pedirte consejo, es muy interesante porque una de las preguntas que yo le hice a Nacho cuando nos vimos en el estudio, que me ha servido muchísimo, o sea que es como el gran consejo que yo me quedé, es no hay que salvar al entrevistado. No hay que salvarlo porque eso es ser paternalista, efectivamente. Y según empieza este libro me encuentro con una frase que casi cierra como este gran consejo, que es de Annie Leibovitz, que la habéis nombrado antes, que dice, sería un error tremendo no retratar a alguien tal como es por prejuicios propios. Claro. O sea, no es que quiera poner a toda esta gente a la altura de Goya y tal, pero ¿vosotros os imagináis a Goya retratando a los Borbones guapos? No sé, o como con inteligencia superior, o en fin, no sé, ¿no? Bueno, me pareció como un gran consejo, o sea, me quedé con esto y sobre todo que no me había planteado que por qué quiero yo salvarlos, realmente por prejuicios propios. Claro que sí, ahí me contesta. Pero yo te preguntaba, ¿a veces es necesario incomodar? En el libro te lo preguntas, es por si tienes ya la respuesta. A ver, yo en todo esto siempre pienso en el lector. No pienso ni en mis jefes, ni en mí, ni siquiera en la pobre persona que tengo delante. Pienso en el lector, ¿no? Entonces, para mí, ¿hasta dónde se puede intentar llegar a algo? Para mí, si crees que la información que vas a conseguir puede ayudar a alguien a sentirse menos solo, a ver que no es raro, a acudir a eso en algún momento, le puede abrir otra manera de pensar, entonces merece la pena el esfuerzo, que puedes estar incomodando o no. Si es simplemente, o sea, llega un punto, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Rojas Marcos, que sale aquí. Rojas Marcos, me empiezo a leerlo, tiene 30 libros. Suerte es que, con perdón, es un señor maravilloso, pero repite muchas anécdotas, por suerte, ¿no? Y entonces veo que hago como una línea mental de su vida y pienso, este señor era un señor con TDA, que todavía no se hablaba de esto, el psiquiatra de Nueva York,
psiquiatra jefe, llega como inmigrante en Estados Unidos, tiene problemas con el lenguaje. ¿Sus libros qué son? Libro de la atención, segundo libro con problema con el lenguaje, se separa, hace un libro sobre la separación, sobre la liberación de la separación, rápidamente me doy cuenta que es el que dejó a su mujer. O sea, te vas dando cuenta, porque yo tengo esta teoría de la biografía que de vez en cuando cuestiono, porque claro, si no vas allí y vas de listilla, no puede ser. Entonces, a este señor se le murió un hijo y no hay libro sobre muerte del hijo, no hay libro sobre el duelo. Hay libros sobre la necesidad de hablar, sobre la necesidad de ir al psiquiatra, siendo psiquiatra, etcétera, pero no esto. Entonces yo sé que, digamos, hace unos años yo a lo mejor hubiera empezado, la mejor pregunta la primera, y luego se sigue. No. Hay que llegar ahí, ganándote la confianza. ¿Cómo? No lo sé, pero poco a poco acercándote. Y entonces cuando le hago esta pregunta, él hace, no. Y entonces, pues lo respetas. Al cabo de un rato, me dice, lo que me has preguntado antes, yo ya lo hablo con mi psiquiatra y eso ya... Digo, vale. Y entonces, a lo mejor si hubiera sido más joven, hubiera dicho, ¿puedo poner esto? No, calla, espera. Paciencia, ¿no? Y al cabo de un rato dice, mira, es horrible, es lo peor. Y vuelve al tema, porque a él se le ha quedado el tema, ¿no? Entonces yo ya... dije, fue horroroso, no puedo. Es que todavía no puedo afrontarlo. No puedo hacer un libro porque no puedo afrontarlo. Entonces yo cuento esto en la entrevista. Y él me escribe después y me dice, me da las gracias. Que esto me pasa pocas veces porque generalmente la gente le gusta más tener un control de lo que dice y de lo que hace, ¿no? O un último ejemplo, perdón, una que no está aquí, que es Sandra Hoyo, la editora de Acantilado. A esta mujer la entrevisté y es una chica joven, súper lista, que se casó con un histórico de editor, que era Jaume Vallcorba. Yo soy de Barcelona, ella es de Pamplona, Vallcorba era de Barcelona. Es histórico, o sea, casi todos los había publicado él antes, en Quadens Crema, en Sirmio, ¿no? Y era muy raro que un señor de esa edad se casara con una chica más joven. Además, un señor que era muy misteriosa, su vida privada, se decía si era asexual, homosexual, bueno, se decían tantas cosas, pero la gente está bastante contenta con lo que dice y no necesita una explicación mayor. Total, que era un personajazo, chica listísima, una brutalidad. Total, que le hice la entrevista, me escribió y me dijo gracias por hacerme parecer inteligente, pero evidentemente esto lo da en la edición, porque decimos bastantes cosas todos y si solo pones lo bueno, pues pareces más listo siempre, ¿no? Pero esto es la edición que necesita el periódico. La cosa es que 2 años después, o 3 o 4, no me acuerdo, un día me dice, tengo una cosa que decirte, es 1 minuto. Y digo, pues adelante. Y me dice, esa entrevista me cambió la vida. Dice, pero no profesionalmente, personalmente. Porque me liberé. Ah, ya está. Me dijo esto. Qué regalazo. De hecho es curioso, ¿no? Porque... me he quedado con Rojas Marcos. No, es increíble porque yo tengo la sensación siempre de que Anachu te descubre cosas de ti mismo. O sea, lo veo a raíz de las respuestas de los entrevistados que ellos mismos no saben. O sea, tengo la sensación, de verdad, y lo he comentado con gente que te lee también, ¿no? O sea, como que todos queremos como que Anachu nos entreviste para ver qué somos, que no hemos visto todavía, pero tengo la sensación terapia, ¿no? de que hace un poco esto. ¿No te parece? ¿A ti que hace un poco esto, no? O sea, como sacar... No sé, creo que haces un psicoanálisis de algo que todavía ellos a lo mejor no se han dado cuenta. Deberían pagarte ellos, creo. Yo creo que sí. Soy catalán en esas cosas. No, hay un elemento en esa entrevista que son tan largas y que son muy interesantes y muy profundas y tal. Hay una cosa que es una cosa de formación profesional que igual resulta rematadamente aburrida para todos vosotros, pero es que, mira, lo siento. Uno piensa en cómo va a resultar eso después. O sea, mientras estás hablando, estás pensando en esta pregunta va a ir, esta no, tengo el titular, no tengo el titular, la madre que te parió, dame el titular ya que me quiero ir a cenar, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Esos sois los de diario. Eso es lo que yo sí. Porque eso te tienes que ir ya a casa pensando esto va, esto no, o sea, a casa. No, pero quiero decir, a pasarlo. ¿sabes lo que quiero decir? O sea, uno Sí. va proyectando un poco lo que va a salir mientras está A sucediendo ver, el tanto asunto. no, pero sí que hay como un contador, como si fuera un taxímetro en la cabeza que va haciendo clac, clac, cuando dice una cosa muy interesante. Entonces ya vas pensando. Check. No, Claro, pero eso lo cuento en la coda de Carlo Ginzburg, por ejemplo.
que yo pensaba, todo el rato lo escuchaba y pensaba, se me va el lector, se me va el lector, se me va, esto no hay quien lo cuente, esto no hay quien lo cuente, esto no tengo manera de resumirlo, lo pierdo, y de repente pensé, para, ignorante, o sea, como si yo fuera la medida de la comprensión de la gente, ¿no? Y pensé, calla y escucha, y pregunta lo que, o sea, me lo voy diciendo a mí misma, eso sí. Y luego, por otra parte, cuando a uno le mienten o le dicen una media verdad a la cara y se queda ahí con la grabadora en la mano y mirando a aquel señor y piensa, te pega un bofetón ahora mismo, ¿sabes? O realmente te decía por qué estás equivocado o te decía por qué eso es mentira. ¿Cómo modula uno eso? Porque realmente esto nos mete en la cara. Sí. Mira, por ejemplo, concreto, ¿no? ¿Te interesa más? Entrevisté, que tampoco está aquí, a Federico Correa, un pedazo de arquitecto con una vida muy rica. Esto también lo he hecho. Yo soy de Barcelona, aunque tenga este nombre, y también muchas veces me daba cuenta de que en Madrid se estaban perdiendo a grandes personajes de Barcelona. Por ejemplo, está Marta Pesarrodona en el libro y así, ¿no? Es fascinante la señora. Bueno, es que es además una señora que se presentó, en el caso, hago un inciso, con un lamparón. Y la fotógrafa me decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo le digo, todo me toca a mí, o sea, dile tú lo que quieras, o sea, es que esto qué es, ¿no? Es que, y al final digo, Marta, ¿dónde tienes las camisetas? Venga, vamos a verlas, que necesitamos algo con un poquito más de vida. O sea, yo qué sé, esto también, ¿no? Pero Correa es otra de estas cosas que, pues nunca se le conoce ninguna novia y no sé qué, y sí que una duquesa y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces tú puedes preguntar, yo ya te digo, es el límite entre lo que es cotilleo y puede aportar a los otros, ¿no? Entonces para mí, Correa eligió hablar de una novia que había tenido, una segunda novia, una tercera novia, pues esto lo está retratando él. Es así, o sea, él está hablando, yo no soy, es que sería paternalista decir, venga va, que no va a haber más oportunidad, suelta ya. No, porque para mí el retrato de él es lo que él decide contar de sí mismo, ¿no? O en este no está, pero Patti Smith, que estaba en el primer libro, pues de repente, por una casualidad de la vida, ella nunca había hablado de el hijo que no se sabe si dio en adopción, porque no lo podía mantener antes de irse a vivir a Nueva York, y entonces le dio un ataque de tos, que en varias entrevistas de aquel primer volumen había ataques de tos, ¿no? Sí. Y entonces yo le dije, bueno, pues fue por teléfono, que es una cosa que aprendí a hacer durante la pandemia, y entonces yo le dije, ¿quiere que la llame más tarde? Y dijo, ¿serías tan amable? Y dije, claro, a ver, que siempre dudas, ya que la tengo, no la voy a soltar, ¿no? Pero tienes que hacer esto. Y entonces, nada, llamé, esperé bastante, en plan 20 minutos, llamé, y entonces me contó, me dijo, mira, la verdad es que he estado pensando, sí que he visto a mi hijo, pero prefiero que no lo cuentes porque él no quiere estar fuera de mi vida, dice. Y digo, a lo mejor quiere que ponga esto. Y me dice, bueno, pon lo que creas que va a servir más al lector. Y pensé, porque es tal cual, ¿sabes? O sea, es un regalo eso. Ya, es... Pero no es el idiota. Ya. No, si no me refiero al idiota, me refiero a que cuando te toman el pelo y te creen que eres tonto. Pero bueno, eso es otra historia ya. ¿Qué elemento de generosidad tiene la entrevista? Porque al final, o sea, me da la sensación de que si tú eres mal entrevistado eres muy egoísta y si eres buen entrevistado eres muy generoso. Yo creo que el generoso es el que habla, o sea, el entrevistado. No, tú eres trabajador o no trabajas. Yo creo que soy una curranta brutal. Ahora, generosa... Hombre, al final estás haciendo brillar a alguien, de alguna manera. Bueno, es mi trabajo. O sea, mi trabajo es el lector. Mi trabajo es darle la mayor cantidad de información al lector. No se trata de hacerle brillar, yo no le cambio las palabras, pero sí que le quito los yo-yo-yos, no me refería a un trabajo de edición, sí. Sino básicamente es como cuando le ponían los peces a Franco, ¿sabes? Sí. Si iba a pescar y le ponían los atunes, pues sí. un poco... No es tanto, no. Eso. No, a ver, yo sí que puedo hacer, a veces me he comido una pregunta que creo que es buena, porque la respuesta es floja o mediocre, ¿vale? Pero si creo que tengo que hacer la pregunta, por ejemplo, pues esta de... por ejemplo, imagínate a alguien que... es que no sé, alguien que defiende que el coche tiene que estar fuera de la ciudad. Tienes que preguntarle si tiene coche. Y aunque te diga, pues
ahora mismo no, o lo que sea, ya cualquier respuesta está bien. Tiene que ser una pregunta-respuesta muy directa, ¿no? Lo de señor González, tal, eso hay que preguntarlo así. Pero tampoco hay, no sé, y que te mientan seguro. Pero no sé, yo creo que estos no mienten mucho, es que no sé, no, yo me los creo. Tenemos que acabar. Y sobre todo que puedan preguntar ellos, que han venido, si quieren. Yo aquí me quedaría, no sé, 3 horas, pero creo que Lola tiene también, tiene que cerrar en algún momento. Yo, si me permitís, antes de pasarle a los lectores y amigos que han venido, solo querría puntualizar una cosa de diferencia entre este libro y el anterior, aunque en esencia son iguales, pero tal vez a mí en este me ha llamado poderosamente la atención la cantidad de entrevistados que hacen alusión a las enfermedades mentales y a las enfermedades del cuerpo también. Hay investigadores contra el cáncer, médicos. Y sí que yo he notado en estas codas, he visto más a la entrevistadora, porque en mi opinión lo difícil de tu trabajo y lo que a mí me resulta más reseñable es este difícil equilibrio que tú tienes entre la razón y el corazón, entre la pasión y la contención. En ese equilibrio inestable es donde se genera la tensión y el interés por estas entrevistas, aparte de que tus entrevistados sean muy brillantes. Pero hay en Venecia, encima de la Catedral de Venecia, hay una auriga, ¿no?, que está llevando un caballo. Es una copia de la griega, creo que Napoleón la robó, bueno, no sé, luego la volvieron a poner. Y es una auriga que para manejar un carro tiene que mantener un caballo que está encabritado y otro caballo que va calmado. Y es en la tensión de moverlos a los dos que consigue ganar y que no se le dé la vuelta al carro, ¿no? Esa tensión es la que yo veo en tu trabajo y en tus libros. Y os paso a quien queráis preguntar algo. ¿Esa versión o Nacho Cano con 2 teclados? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ay, mis gafas. A Xavi le falta mucho.